Permanecer Dios en te el bendiga mucho, que tengas propósito. un bendecido día. Quería compartirte el devocional de este día que se encuentra en el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Llegó el tiempo de la unción y de ungirlo y de levantarlo como la máxima autoridad, no solamente de Judá, sino ahora de la nación completa de Israel, porque se habían dividido en dos. Llega el tiempo del cumplimiento de la promesa y del propósito. De la misma manera, sobre tu vida y sobre la mía va a llegar el tiempo del cumplimiento del propósito y del plan de Dios. Pero eso va a depender mucho de las decisiones que tomamos, del camino que nosotros decidimos seguir. Saúl erró, David decidió correctamente, pero parte del cumplimiento del propósito no tiene que ver con la vida resuelta o con que ya está todo ok, sino con seguir buscando a Dios y seguir creciendo en su presencia, porque cuando seguimos leyendo el capítulo nos encontramos con David consultando a Dios para tener las victorias con las guerras futuras, con las conquistas que todavía aún faltaban. Y la clave del éxito nuestro depende de cuánto consultemos a Dios y cuánto lo busquemos a Él. Porque no significa que lleguemos al lugar que Dios nos prometió o que alcancemos aquello que Dios nos dijo que nos iba a dar, que ya está. No, las consultas a Dios siguen en nuestra vida vigentes, nuestra relación con Dios aún todavía continúa. No es que por llegar a un lugar ya se terminó, no, es el comienzo de algo nuevo. Pero debemos entender que siempre el éxito, la victoria, la conquista depende de una relación correcta con Dios, porque nosotros vemos ahí cuando David consultaba y Dios le daba la estrategia, le decía el cómo, de qué manera, le decía que sí, le decía que no. Entonces tenemos que entender de que vamos a alcanzar el propósito si tomamos decisiones correctas, pero mantenernos en el propósito depende de la relación que mantengamos con el Espíritu Santo de Dios, de entender de que Él nos está llamando, Él nos está guiando y Él nos susurra, Él nos habla, Él nos da paz, nos da tranquilidad, porque cuando Dios comienza a guiarte, uno no se desespera, uno está tranquilo y está en paz, porque sabe que Dios ya está en control, que Dios ya intervino. Pero la estrategia número 1 de Satanás es desviarnos del plan y del propósito de Dios. ¿Cómo? Trayendo confusión, trayendo desesperación, trayendo angustia. Porque entonces cuando todas esas cosas y esos factores están en nuestra vida es porque no estamos confiando plenamente en Dios. Es porque la confianza en Dios todavía no está plena. Es porque todavía estamos esforzándonos con nuestra propia carnalidad por querer lograr o por querer alcanzar o por querer solucionar algo. Entonces, cuando meditaba en este capítulo 5, habla que David tenía que ir a conquistar nuevamente y consulta y Dios le dice que vaya. Y la segunda vez Dios le dice que no, le dice: rodealos. Y cuando escuches el ruido que ellos avanzan, ahí va a ser el momento donde Dios te va a entregar la victoria. Y dice que así lo hizo David y obtuvo grande victoria. David era la crónica anunciada de un nuevo reinado, porque ya Dios se lo había dicho, que él iba a ser el príncipe. Y el pueblo lo reconoce diciendo: Dios ya lo anticipó. Y aún nosotros lo veíamos, porque vos sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Es decir, el respaldo era completo sobre tu vida, ya lo veíamos venir. Pero bueno, lo necesario eran las decisiones que David tenía que tomar en lo privado, en lo secreto. Es decir, ya se notaba que iba a haber victoria. Y es lo que Jesús dijo, dice: cerrada la puerta de vuestro aposento y se oren a vuestro Padre que está en lo secreto, y vuestro Padre que está en lo secreto va a dar recompensa a lo público. O sea, había una recompensa pública, pero era una búsqueda secreta e íntima la que le estaba dando esos resultados. Y muchas veces nosotros queremos resultados públicos, pero sin tener esa vida de intimidad, sin tener esa vida de búsqueda. Entonces lo difícil y lo complicado es que una persona pueda alcanzar el éxito y el logro y permanecer en eso. ¿Por qué? Si no hay algo internamente que se fortaleció, una relación correcta con Dios que se estableció. Porque es ahí donde la bendición de Dios se va a desatar, es ahí donde la bendición de Dios se va a manifestar, y debemos entender y comprender que solamente el Señor es quien nos da la victoria. Solamente el Señor es quien nos bendice. Por eso nosotros debemos aprender a confiar y a creer que Él lo va a hacer. Tener en cuenta que el propósito se va a cumplir siempre y cuando tomemos las decisiones correctas, y mantenernos en ese propósito depende de la relación que tengamos con el Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir.